Hoy en día las iglesias están llenas de gente salva, pero que viven sin propósito. Hoy en día la iglesia está llena de gente salva, pero gente sin propósito, que solamente se conformó con tener la salvación de Jesús, pero no conoce su propósito y tienen vidas sin propósito. Fueron beneficiadas por la gracia de Dios, ahora ellas son salvas, pero viven sin propósito. Vuelta a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: ¿tú sabes por qué estás aquí? Además de obtener tu salvación. Porque es cierto que este día la sangre de Jesús va a limpiar tu pecado, y es cierto que este día la sangre de Jesús te va a redimir, y es cierto que este día la sangre de Jesús te va a salvar. Eso es cierto, pero eso no es todo. Porque si este día tú te vas con salvación, te vas a ir a vivir la misma vida miserable de toda tu vida. Porque no te vas a llevar el propósito del Padre, que es su reino. Dígame. ¿Quiere que le hable la verdad o quiere que le diga mentiras? Porque si quiere, ahorita aceptamos a Jesús y se regresa a vivir la misma vida de siempre. No le va a servir de nada eso. De hecho, Jesucristo no tenía ese propósito. ¿Sabe por qué Jesucristo predicó el reino de Dios? Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: ¿por qué Jesús predicó el reino de Dios? Mira, si Jesús hubiera querido que la gente fuera salva, solamente le hubiera dicho: hey, crean en mí, sean salvos. Pero nunca eso dijo Jesús. Lo dijeron los apóstoles, pero Jesús siempre dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús entendía que hay algo más de la salvación. Jesús entendía que la salvación no es el propósito de Dios. Jesús entendía que la salvación no es el plan de Dios para la iglesia. Escucha lo que te digo, iglesia, porque yo vengo en el poder del espíritu de Elías a revelarte el reino de Dios. El propósito de Dios para la iglesia no es que sea salva. El propósito de Dios para la iglesia es que la iglesia sojuzgue y señoríe la tierra. Amén. Porque cuando Adán fue creado, Adán no estaba caído ni era un pecador. Cuando Adán fue creado, tenía la imagen, la semejanza y la gloria de Dios. Y Dios le dijo: sojuzga y señorea la tierra en donde yo te he puesto para que tú reines en ella. Amén. Hoy en día la iglesia le ha sido suficiente y se ha conformado con ser salva. Y como decía el hermano, sacarle la lengua al diablo. Pero el diablo, en la ignorancia de la iglesia, le ha puesto el pie arriba del pescuezo a la iglesia y la tiene viviendo en ignorancia y la tiene viviendo en esclavitud. Y usted me podrá decir: ¿por qué dices que la tiene viviendo en esclavitud? Porque la religión esclaviza a los hombres. Toda iglesia que vive en religión es esclava del sistema del diablo. ¿Usted sabe que Dios no creó la religión? ¿Usted sabe que Jesucristo no trajo religión? Si Jesucristo no trajo religión, si Dios no quiere religión, entonces dígame, ¿quién inventó la religión para distraer a los hombres del propósito de Dios? ¿Quién? 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 A ver, sácale la lengua al diablo. A él no le preocupa que le saques la lengua al diablo. A él le preocupa cuando tú conoces el reino de Dios y lo puedes tener debajo de tus pies. A él no le preocupa que tú seas salvo. A él no le interesa que tú seas salvo. A él no le interesa que te quieras ir al cielo. Él te paga el boleto para que te vayas al cielo. Porque él entiende que Dios le dio por herencia al hombre la tierra y no el cielo. Porque Dios le dijo al hombre: sojuzga y señorea la tierra, en la cual yo te pongo para que tú seas un rey, para que tú la gobiernes, para que todo lo que yo he creado, tú seas un señor sobre todo ello. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te voy a compartir algo que tiene el propósito de enseñarte lo que es el evangelio del reino. Ve lo que dice Mateo 4:17, por favor, rápido por ahí. ¿Qué dice, por favor? Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos. Mateo 4:23, ¿qué dice? Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Predicando el evangelio del reino y sanando. ¿Cuántos de ustedes en la religión oraron el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Venga, ¿qué? ¿Qué predicó Jesús? Mateo 12:28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes. Las buenas nuevas de Jesús son el reino, amado. Las buenas nuevas no son la salvación. Las buenas nuevas es el reino, porque el reino incluye la salvación del hombre. Pero la iglesia ha desvirtuado el evangelio del reino y solamente le ha dado énfasis a la salvación y ha dejado el reino a un lado. Por eso Jesucristo, cuando comienza predicando en Mateo 6:33, dice: mas buscar primeramente la salvación. ¿Sí o no? ¿Qué dijo? Mas buscar primeramente. Porque Jesús sabe que lo que el hombre perdió es el reino, y Jesús sabe que lo que el hombre tiene es religión, pero no el reino. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero el reino de Dios, porque ustedes no lo tienen, porque ustedes se han abocado a la salvación, porque ustedes han estado buscando ser salvos, pero ustedes no han buscado mi reino. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Puede decir amén? ¿Qué es lo primero que Dios hace después de crear el cielo y la tierra? Dios crea el cielo, Dios crea la tierra, las tinieblas, la tierra está como desordenada, vacía y en tinieblas, ¿sí o no? ¿Y qué es lo primero que Dios crea? ¿Qué? No le oigo. La luz. Repite: la luz. Repite: la luz. Amén. Ustedes están ahí, ni los había visto que estaban atrás. Tengo guardaespaldas. Repite conmigo: Dios crea los cielos. Dios crea la tierra. Y Dios dice: sea la luz. ¿Qué es lo primero que Dios hace después de crear los cielos y la tierra? Después de que crea los cielos y la tierra, ¿qué hace? Repite: la luz. Repite: la luz. ¿Por qué es lo primero que hace? ¿Por qué primero crea la luz? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántos reinos hay en la tierra? En la tierra hay dos reinos. Está el reino de tinieblas de Satanás y está el reino de Dios, ¿sí o no? Ahora, ¿qué había en la tierra cuando, después de ser creados los cielos y la tierra, cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía. ¿Y qué había en la tierra? Tinieblas. ¿A qué reino representan las tinieblas? ¿Al reino de Dios o al reino de Satanás? ¿Qué es lo primero que Dios crea? ¿Qué es lo primero que Dios hace? Déjame explicarte algo, iglesia, por favor. Lo primero que Dios hace que se manifieste en la tierra, desordenada y vacía y cubierta de tinieblas, es la luz. ¿Por qué primero Dios crea la luz? ¿O por qué lo primero que Dios hace es la luz? Porque el hombre será creado y el hombre será puesto en la tierra. ¿Puedes decir amén? La luz es hecha o creada por causa del hombre que será creado y que será puesto en la tierra. Fíjate qué hermoso plan de Dios. Dios no puede traer al hombre a la tierra
Dios no puede crear al hombre si primero la tierra no está llena de luz, porque la luz representa el reino de Dios, desde donde Dios puede hablarle al hombre, desde donde Dios puede relacionarse con el hombre y desde donde Dios puede tener comunión con el hombre. Si Dios crea al hombre y lo trae a esas tinieblas, los hombres no le van a entender nada a Dios, porque las tinieblas no es el hábitat de Dios, porque las tinieblas es el hábitat del reino de Satanás. Así es que para que el hombre pueda entender a Dios, para que el hombre pueda relacionarse con Dios y para que el hombre pueda tener comunión con Dios, Dios lo primero que hace después de crear los cielos y la tierra y de que la tierra esté en tinieblas es la luz, porque la luz representa el reino de Dios para los hombres, para que los hombres puedan entenderle a Dios, para que los hombres puedan relacionarse con Dios y para que los hombres puedan tener comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que Dios crea al hombre, lo primero que Dios crea en la tierra es la luz, porque la única manera de que el hombre pueda vivir en el propósito, porque la única manera de que el hombre pueda vivir en la voluntad de Dios es que el hombre vive en la dimensión de luz, que es la dimensión del reino del Padre. Las tinieblas representan el reino de Satanás, pero la luz, ¿qué representa? ¿Qué representa la luz? Fíjate lo que te voy a decir. Lo primero que Dios crea en la tierra desordenada y vacía y que está en tinieblas es la luz, para que el hombre habite en esa luz y no habite en desorden y en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? En la luz el hombre puede entender el diseño de su gobierno. En la luz el hombre puede entender el lenguaje de Dios. En la luz el hombre puede relacionarse con Dios. En la luz el hombre puede tener comunión con Dios. En la luz el hombre puede tener una relación con Dios. En la luz el hombre puede vivir el diseño del Padre para el hombre. La luz representa el reino de Dios. Repite conmigo, la luz representa el reino de Dios. Mientras que las tinieblas representan el reino de Satanás, la luz representa el reino de Dios. Por eso lo primero que Dios hace en la tierra es la luz, para que el hombre creado por Dios viva en el hábitat de Dios y entienda a Dios en su reino. ¿Puedes decir amén? Quiero que entiendas esto. ¿Qué hizo primero Dios, la luz o al hombre? ¿Qué creó primero, la luz o el hombre? ¿Por qué? Porque la esfera de gobierno para el hombre y el hábitat que Dios diseñó para el hombre es la luz. Porque Dios desea que el hombre viva en luz y no en tinieblas. Porque Dios desea que el hombre viva en luz y no en tinieblas. Porque Dios y su reino representan la luz, pero el diablo y su reino representan las tinieblas. Escucha lo que te voy a decir. Mientras el hombre esté en la luz, las tinieblas no pueden tocarlo. ¿Puedes decir amén? Amén. Repite conmigo, mientras el hombre esté en la luz, las tinieblas no pueden tocarlo. Por eso primero Dios crea la luz y después crea al hombre. Porque primero Dios crea un hábitat en donde el hombre no pueda ser tocado por las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjate lo que te voy a decir. ¿Ya te quedó claro por qué creó Dios la luz? ¿Ya te quedó claro por qué Dios primero creó la luz y no al hombre? Porque si Dios no crea primero la luz, ¿en dónde hubiera tenido que poner al hombre? En las tinieblas. Ahora, ¿el hombre le hubiera entendido a Dios en las tinieblas? ¿El hombre le puede entender a Dios en las tinieblas? Si Dios habla, ¿el hombre le entiende en las tinieblas? ¿Dónde necesita estar el hombre para que le entienda? Gloria a Dios, sí me está poniendo atención. Ahora fíjate, Dios crea al hombre, ¿sí o no? Y cuando lo crea, lo pone en el huerto del Edén. Y en ese huerto hay dos árboles importantes.
Está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? ¿Qué representa el árbol de la vida para el hombre? ¿Luz o tinieblas? ¿Qué representa el árbol de la ciencia para el hombre? ¿Luz o tinieblas? ¿De cuál comió el hombre? Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? En el huerto del Edén hay dos árboles. Bueno, hay muchos, pero hay dos específicos que se les da mucho énfasis. El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios le dijo al hombre: no comerás. Uno representa la luz. ¿Cuál representa la luz? El árbol de la vida. Pero el otro representa tinieblas. ¿Cuál representa tinieblas? El árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia representa las tinieblas para el hombre. Representa la separación del hombre para con Dios. Representa la independencia del hombre para con Dios y para con su reino. Si el hombre come de ese árbol, el hombre morirá. Repite, morirá. Primero va a morir espiritualmente y después va a morir físicamente. Si el hombre come de ese árbol representa las tinieblas para el hombre. Porque ese árbol representa lo contrario a la voluntad de Dios. Porque ese árbol no es el deseo de Dios que el hombre lo coma, sino es el deseo de la serpiente que el hombre la pueda comer. Fíjate, la serpiente desea que el hombre coma del árbol de la ciencia, porque la serpiente sabe que si el hombre come del árbol de la ciencia, se va a llenar de tinieblas y se va a apartar de Dios. Por eso Dios quiere que el hombre coma del árbol de la vida. Porque si el hombre come del árbol de la vida, el hombre va a permanecer en la luz y va a permanecer en el reino y va a poder tener relación con Dios. Pero si el hombre come del otro árbol, representan las tinieblas, el hombre se va a salir de la voluntad de Dios. El hombre se va a salir de la manera de pensar de Dios. El hombre se va a salir del reino de Dios y el hombre se va a llenar de tinieblas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre come del árbol de la ciencia? Las tinieblas entran al hombre y la luz que estaba en el hombre, ¿qué le pasa? Se apaga, se extingue. Y en ese momento el hombre, ¿de qué se llena? De tinieblas. Repite, tinieblas. ¿Me estoy explicando? Cuando el hombre comió del árbol de la ciencia, ¿de qué se llenó? Dios puede entender, el hombre puede entender a Dios en las tinieblas. ¿El hombre puede escuchar la voz de Dios en las tinieblas? Le pregunto. Después de que Adán se convirtió en pecador, ¿él siguió escuchando la voz de Dios o ya no? ¿Pastores? ¿Sí o no? Después de que el hombre fue pecador, ¿siguió oyendo a Dios o ya no lo oyó? Sí lo siguió oyendo. ¿Sabes cuál es el problema? Que ya no le entendió. Dios le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le responde: Señor, tuve miedo porque estaba desnudo y oí tu voz en el huerto. Yo te voy a preguntar algo. ¿Dios es omnisciente, sí o no? ¿Dios sabía en dónde estaba Adán, sí o no? Dios no le preguntó a Adán en qué lugar tú te encuentras físicamente. Lo que Dios le estaba diciendo a Adán es: ¿te das cuenta que ahora que has comido de ese árbol ya no estás en mi reino? ¿Te das cuenta que la luz que yo puse dentro de ti, mi imagen, mi gloria, se han apartado de ti cuando tú has comido de ese árbol y ahora te has hecho de tinieblas? Mira lo que Dios le está diciendo a Adán: Adán, tú ya no estás en mi reino. Te saliste de la luz, ahora te llenaste de tinieblas, y ahora que te has llenado de tinieblas, tú me oyes, pero tú ya no me entiendes. Adán, ahora estás lleno de tinieblas, y el hecho de que estés lleno de tinieblas hace que tú me oigas, pero tú ya no me entiendes. El problema del hombre, después de que Adán pecó,
es que le oye a Dios, pero ya no le entiende. Voltea a ver a tu vecino y dile, tú le oyes a Dios. Tu problema es que ya no le entiendes. ¿Puedes decir amén? ¿Cuál fue el hábitat que Dios creó para que el hombre y Dios se entendieran y hablaran lo mismo? La luz.